Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su canal de YouTube Delivery con Pucho. En el día de hoy vamos a estar tratando un tema que parece sencillo, pero que yo sé que a todos le ha pasado. Y si no le ha pasado, en algún momento puede que le pase. Inmerecidamente en muchas ocasiones, en otras ocasiones por descuido, básicamente por no revisar las instrucciones. Y bueno, ya ustedes saben más o menos de qué le quiero hablar, y es precisamente de aquellos incumplimientos de contrato tan molestos. La mayoría de ocasiones son inmerecidos, como decía al principio, y en otras ocasiones es el mismo DoorDash que te lo pone inmerecidamente por una situación X, que ya ustedes al final de este video van a ver lo que me pasó a mí. Y es inevitable en ocasiones ese reporte de incumplimiento de contrato, pero en la mayoría de veces se puede evitar, y es bueno evitarlo porque en estos precisos momentos DoorDash está al garete, como dicen, y es que están cerrando cuenta por doquier. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a ver esto que preparé para ustedes con mucho amor, con mucho gusto. Recuerden siempre que lo que se dice en este canal es la estrategia que yo uso. Lo que a mí me funciona, yo lo comparto con todos ustedes. Así que dejen en sus comentarios siempre ahí y pregunten, que yo siempre tengo este teléfono en la mano y dispuesto a contestar todo lo que he aprendido a través del tiempo haciendo DoorDash. Vamos a ver lo que me pasó. De inmediato ponemos ejemplo con esta orden que tenemos. En esta orden un caso particular. Son dos órdenes, si se pueden dar cuenta, en donde dice que las dos son del mismo negocio. Si lo leen abajo dice todas las órdenes se retiran en la misma tienda. Es una orden que va a 2.8 millas, $9.50. Que para empezar el día no es una orden mala. Miren, eran las 9:14 de la mañana cuando grabé esa parte. Entonces, lo primero que estoy haciendo es mirar para dónde va. Si va para una casa o va para un edificio. Estoy mirando las condiciones que tiene la orden primero. Miren, una casa es una casa antes de tomarla. Ya luego que yo tomo esa orden, me doy cuenta, mira, que es para la misma persona, pero son locales diferentes. Da la suerte, en este caso, que uno queda del lado del otro. Deben de estar pendientes siempre a los signs que tienen cada orden. Mire, asegúrate de que la bebida están incluida en la orden. Revisen siempre su orden. Y si no están seguros, pregúntenle al personal del restaurante. Porque en muchas ocasiones ellos son humanos también y se le olvida. Luego de que usted va, que ya tomó la decisión de hacer esa orden, que confirma el retiro de la orden, vaya y revise cuál es el comentario que tiene la orden, las sugerencias, lo que el cliente quiere que usted haga cuando llegue. Dice ahí, dejar en mi puerta, dejar en la suite del apartamento A, en la puerta del frente. Revise cada detalle, cada orden, porque cada detalle en este trabajo cuenta. Aquí tenemos la segunda orden. Vamos a ver esto. Fíjense. Luego que le hacemos zoom al mapa, nos damos cuenta de que esa orden va para un edificio. Esa orden va para un edificio. Entonces, solamente yo determino si la hago o no. Ya yo tomé la orden. Automáticamente yo tomo esa orden. Yo tengo que saber que yo tengo que disponer del tiempo para hacer los requerimientos que el cliente quiere. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque cuando tú no sigues la pauta que te pone el cliente,
entonces automáticamente tú puedes estar siendo víctima de un reporte que no precisa que sea inmerecido, sino que tú te lo ganaste por no seguir las pautas que te dejó el cliente. Miren las pautas de esta orden. Miren esto. Pongan atención. Dejar en mi puerta. Entra al edificio 4000. Ve y toca en la parte amarilla y mira donde dice 4207. Presiona el botón, luego sigue al elevador, toma el piso número 2 y deja mi orden ahí. Entonces, si usted no está dispuesto a hacer las pautas que requiere la orden, miren esto. Ahí estoy dejando la orden donde dijo el cliente específicamente. Eso me ayuda a mí a evitar un reporte de incumplimiento. Ténganlo pendiente. Si van a tomar la orden, háganla completo. Miren esto aquí. Aquí tengo yo un reporte de incumplimiento, que esto es lo que quería mostrarles de un principio, que no me lo gané yo, sino que por problemas del sistema sucedió esto. Dice que una orden de excesiva demora. ¿Qué pasó aquí? Pues DoorDash salió del sistema. Yo tomé una orden y cuando tomé la orden ya el sistema estaba down o en el suelo de DoorDash. Miren esto. 1 hora de demora para llegar a la tienda. Eso no es posible. ¿Qué pasó aquí? Que cuando el sistema volvió nuevamente 1 hora después, la orden que yo había tomado antes de que el sistema se cayera, miren que dice ahí que fue a las 5:23 que cogí la orden. La orden estaba en mi tablero todavía y yo asumí, bueno, pues déjame hacerla porque incluso la orden me convenía, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Que el sistema no asume la responsabilidad de que fueron ellos que fallaron, que fue DoorDash que falló y me pone un incumplimiento de contrato que en este caso es al 100% inmerecido. Así que tomen en cuenta cada vez que vayan a tomar la decisión de tomar una orden, que usted va a hacer las pautas que requiere el cliente y así usted va a evitar que le hagan su reporte. Otra cosa, si el cliente dice que le entregue la comida en la mano, tírele una foto y mándesela por mensajería, pero también llámelo por teléfono y déjele saber que su orden está en la puerta. Y todos esos incumplimientos de contrato se pueden evitar, que van creando un precedente en tu cuenta y luego puede que eso se tome en cuenta a la hora de cancelar tu cuenta. Así que esta es la parte importante que quería enseñarle en este video. Cómo evitar los reportes de incumplimiento.